qué es lo que generalmente vemos o observamos? ¿Vemos poca audiencia o mucha audiencia? Creo que generalmente vemos mucha audiencia. Vemos las iglesias llenas, vemos corazones que creen, voces que cantan, que alaban, pero creo que hay una pregunta que puede resonar en el corazón de Dios. ¿Dónde están mis siervos? Cuando vamos a la iglesia nos sentamos y disponemos a escuchar el mensaje que tenga nuestro pastor. Podemos ver las bancas llenas de salvos, pero ¿estarán llenas de siervos? Hoy me gustaría que reflexionemos sobre nuestra respuesta al llamado a servir. No como una opción, sino como un estilo de vida que honra a aquel que nos salvó. El primer punto que les quiero compartir el día de hoy es el llamado universal a servir. Dios nos ha dado a cada uno un corazón, talentos y oportunidades. Algunos sirven en los ministerios de la iglesia, como les comentaba, que con mucho gusto he visto que se han multiplicado en nuestra iglesia. Algunos sirven en estos ministerios, otros en sus trabajos, otros más en sus hogares o en comunidades. Sí, hay muchas formas de servir y todos tenemos un llamado. Jesús lo dejó muy claro en el texto base de este discurso, Marcos 10:45, porque aún el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si Él, siendo Rey, se inclinó a servir, ¿cómo nosotros, siendo salvos por gracia, pues podemos permanecer indiferentes? También en 1 de Pedro 4:10 se nos recuerda: cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Servir no es una opción para unos pocos, es un mandato para todos los que decimos seguir a Cristo. En Gálatas 5:13 Pablo nos exhorta: porque ustedes, hermanos, fueron llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Hasta ahí, los unos a los otros. He escuchado muchos predicadores que anuncian el evangelio y dicen: entrégate a Cristo, no tienes que hacer más nada que creer en Él, y tus pecados te serán perdonados. Y sí, es cierto, pero lo que no dicen es que si de verdad hemos creído en Él, en Cristo, entonces nuestra vida debería ser un reflejo vivo de eso, y nuestra conducta lo reflejará, mostrando arrepentimiento y que nos esforzamos por apartarnos del pecado. Vemos iglesias que no predican el arrepentimiento entre sus miembros para no lastimar sus sentimientos. Esto lo que logrará es, como nos ha dicho nuestro pastor Jorge en muchas ocasiones, que el infierno estará lleno de personas, pero con la autoestima bien alta. Cuando no compartimos el evangelio completo y no comunicamos claramente que si bien Dios nos ama a todos, nos ama tanto que no puede dejarnos en el estado en que nos encontramos, porque no nos ama por lo que somos, sino a pesar de lo que somos, pero no puede dejarnos así. También palabras de nuestro pastor. Nuestra libertad en Cristo debe expresarse en servicio amoroso, no en comodidad egoísta. Usemos el servicio como respuesta de amor. ¿Y qué ejemplos de servicio podemos encontrar en la Biblia? Pues podemos encontrar muchos, aquí les presento algunos de ellos. El servicio multifacético como el de Pablo, que podemos encontrar en 1 de Corintios, capítulo 9, del 19 al 23. Me voy a permitir leer esta porción. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Pablo se hizo siervo de todos,
adaptándose a diferentes contextos y personas para ganarlos para Cristo. Su servicio incluía predicación y enseñanza, trabajo manual para no ser carga, como podemos ver en Hechos 20:34, el cuidado de iglesias mediante cartas y visitas, también incluía intercesión constante por los creyentes. ¿Qué otro ejemplo podemos encontrar? Por ejemplo, el servicio práctico, como Tabita, en Hechos 9 del 36 al 39. Voy a permitirme leer esta porción nuevamente. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Por el relato que acabamos de ver, pues podemos observar que el servicio de Tabita incluía la confección de túnicas y vestidos para los necesitados. ¿Y por qué creo que eran para los necesitados? Pues porque los mismos versículos mencionan que eran las viudas quienes lloraban, y eran ellas quienes mostraban las túnicas. En el contexto cultural del siglo I, los principales receptores de este tipo de ayuda caritativa de la comunidad eran precisamente las viudas y los pobres, quienes a menudo carecían de sustento y protección. Otro tipo de servicio que podemos encontrar es el servicio discreto, como José de Arimatea en Mateo 27, versículos del 57 al 60, que dicen así: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. José sirvió en un momento crucial. Proveyó el lugar del sepulcro para Jesús, asumió riesgos al identificarse con Cristo, y sirvió cuando los demás discípulos habían huido. En Romanos 12, del 4 al 8, se nos enseña que hay una diversidad de dones para el servicio, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Qué formas prácticas tenemos de servir hoy en día? Ya les comentaba hace un momento, aquí mismo en la iglesia. ¿Y qué podría ser? Pues enseñando en la escuela dominical, sirviendo como asistentes o recibiendo a los visitantes, participando en el ministerio de alabanza, que también tenemos muchos nuevos miembros y que es un gozo verlos integrados, ayudando en el mantenimiento y la limpieza, visitando a enfermos y ancianos. En nuestra comunidad, ¿qué podríamos hacer? Pues podríamos hacer voluntariado en comedores comunitarios, podríamos hacer tutorías a niños en situación de necesidad, visitas a hospitales y cárceles, ayuda práctica a vecinos necesitados. En nuestro hogar también podríamos hacerlo, claro que sí. En nuestro hogar podemos hacer discipulados familiares, podemos tener hospitalidad hacia otros creyentes, modelando servicio a nuestros hijos, apoyo emocional y espiritual a nuestros cónyuges. ¿Existe alguna promesa que sustente nuestro servicio? En 1 Corintios 15:58 nos anima:
Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, creciendo siempre a la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Y esto nos lleva al segundo punto. Ya hemos visto algunos de los ejemplos, pero también podemos encontrar, o podemos nosotros mismos tener muchas excusas que nos alejan del servicio. Es fácil decir, sí, soy creyente, pero en ocasiones es más difícil decir, sí, soy siervo. Y a menudo nos refugiamos en excusas. Hoy no me siento bien, tengo un compromiso familiar, estoy muy ocupado. Recordemos lo que Jesús dijo en Lucas 9:62: nadie que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esto me recuerda mucho la historia de Lot. ¿Se recuerda la esposa de Lot, precisamente? Lo que le añoraba, o lo que añoraba del lugar que estaba dejando, la hizo voltear, pues perdió la vida en ese momento. Dios no busca conveniencia, busca disponibilidad. En Mateo 22:14 Jesús dijo: porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. ¿Seremos de los que escuchan el llamado y responden, o de los que lo postergan? Es impresionante cómo nuestra mente es excelente para generar excusas, especialmente cuando se trata de servir. Desde el principio en la Biblia vemos este patrón. Cuando Dios llama, el hombre en su debilidad a menudo inventa una razón para decir que no. ¿Y cuáles son esas excusas que usamos con mayor frecuencia? Pues una de ellas es la excusa de la insuficiencia. No estoy capacitado, no sé hacerlo. Por ejemplo, Moisés en la zarza ardiente. Cuando Dios lo llamó desde la zarza para liberar a su pueblo, Moisés puso una excusa tras otra. Su principal queja fue: ¿quién soy yo para que vaya? Y luego: ay Señor, nunca he sido hombre de palabra fácil, sino que soy tardo del habla y torpe de lengua. ¿Qué respondió Dios? Él aceptó sus excusas. Le respondió: ¿y quién dio la boca al hombre? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve, y estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Dios no llama al capacitado, Él capacita a quien llama. Nuestra insuficiencia es el escenario perfecto para que su poder se muestre. Segunda de Corintios 12, de 9 al 10 dice, aquí Jesús en esta pequeña porción, y me ha dicho, Pablo escribiendo lo que Jesús le contesta, ¿no? Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y continúa Pablo ya diciendo por él mismo: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Otra excusa que podemos utilizar: las preocupaciones mundanas. Tengo cosas más importantes que hacer. En la parábola del gran banquete, en Lucas 14, 16 al 24, el anfitrión, un hombre rico y poderoso, invitó a muchos, pero todos comenzaron a excusarse. Uno dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me excuses. Otro más dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y otro más dijo: hay partido. Pero Dios me mostró, ¿notan alguna similitud con nuestro día a día? Tengo que trabajar, tengo un evento familiar, tengo que atender mis propiedades. Son cosas buenas en sí mismas, pero se convierten en ídolos cuando nos impiden obedecer el llamado prioritario de Dios.
Jesús concluye la parábola diciendo que ninguno de aquellos invitados probaría ese banquete. ¿Y de qué banquete hablaba Jesús? ¿Y de qué anfitrión? Hablaba del reino eterno de Dios. Las bendiciones del servicio se pierden por priorizar lo terrenal. ¿Qué otra excusa podemos poner? Excusas de miedo y desconfianza. Es muy difícil o es peligroso. ¿Qué sucedió con los 10 espías que regresaron de Canaán? Ahí en el libro de números 13. 12 espías vieron la misma tierra, volvieron con un reporte de miedo. 10 volvieron con un reporte de miedo. No podremos, éramos nosotros a nuestros propios ojos como langostas. Lo que estaban diciendo en su excusa fue que los gigantes de esas tierras eran más grandes que su Dios. Por otro lado, los otros 2 espías, Josué y Caleb, vieron a los mismos gigantes, pero confiaron en la promesa de Dios. Su fe los impulsó a servir y a animar al pueblo. El miedo paraliza, pero la fe activa. Dios nos repite una y otra vez: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo. Otra excusa que usamos con mucha frecuencia es la procrastinación. Sí, lo voy a hacer más tarde. No hay un ejemplo más claro que el de los agricultores perezosos de Proverbios. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? La excusa de solo un poquito más nos roba el tiempo de siembra y de cosecha. La Biblia es contundente contra la pereza espiritual y la procrastinación. En Eclesiastés 11:4 nos advierte de una manera un tanto poética: el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Si esperamos las condiciones perfectas para servir, nunca lo vamos a hacer. Hoy es el día de salvación y hoy es el día de servir. ¿Qué nos dice 2 Corintios 6:2? Porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y continuamos con las excusas. ¿Qué más podemos poner? La excusa de la comparación. Otro lo puede hacer mejor. En Primera de Reyes 19, Elías huye a la cueva, creyendo que él era el único siervo fiel que quedaba. Su excusa para desanimarse era que el trabajo era demasiado grande para él solo. Pero Dios le mostró que había reservado 7,000 en Israel cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Nuestra responsabilidad no es ser los únicos sirviendo, sino ser fieles en la porción que Dios nos ha dado. Como dice Pablo en 1 Corintios 12, el cuerpo tiene muchos miembros y cada uno es necesario. Tu servicio, por pequeño que pueda parecer, es vital para el cuerpo de Cristo. Y esto nos lleva al tercer punto de este discurso. Después de hacer todo esto, después de servir, ¿tendremos alguna bendición? ¿Ganaremos algo con ello? Es la bendición de ser siervos. Quizá podamos pensar: si sirvo, pierdo mi tiempo, mi descanso, mi comodidad. Pero la palabra nos muestra todo lo contrario. En Juan 12:26, Jesús prometió: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Dios honra a los siervos. No necesariamente con riquezas terrenales, pero sí con propósito, con gozo y con presencia divina en nuestras vidas. Servir no es una carga, es un privilegio. No es lo que hacemos cuando no tenemos nada mejor que hacer. Es lo que debiera definir nuestra identidad en Cristo. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Eso lo podemos encontrar en Hebreos 6:10. Ser siervo no es un camino de pérdida, sino de ganancia eterna. ¿Qué bendiciones promete Dios a sus siervos fieles? Pues la primera, y creo que más relevante, es la bendición de la comunidad con Dios. El siervo fiel no solo conoce sobre Dios, sino que conoce a Dios.
de una manera profunda y personal. En Juan 15:15, ¿qué le dijo Jesús a sus discípulos? Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. El servicio fiel nos lleva de una relación de siervo a una de amigos confidentes del Rey. Recordemos a María, la hermana de Marta. Mientras Marta se afanaba por el Señor, que era algo bueno, María se sentó a los pies del Señor, que era algo mucho mejor. Su corazón de sierva, deseosa de escucharle, le ganó una intimidad y comprensión que Jesús mismo defendió y elogió. Eso lo podemos ver en Lucas 10. El servicio, cuando nace de un corazón amoroso, nos acerca a los pies de Cristo. Otra bendición que podemos tener es la bendición del gozo sobrenatural. El mundo busca la felicidad en el placer y la comodidad, pero los creyentes debiéramos encontrar un gozo profundo en la obediencia y en el servicio. En Hechos 20:35, Pablo recuerda las palabras del Señor Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. La palabra bienaventurado significa profundamente feliz y dichoso. Hay una felicidad que solo se experimenta cuando damos nuestra vida por los demás. Después de que Pedro y Juan fueron liberados tras ser azotados por predicar el Evangelio, la Biblia dice que salieron del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa del nombre. Su servicio les costó dolor físico, pero fue superado por un gozo sobrenatural que solo el Espíritu Santo puede dar. También está una bendición, o la bendición de la recompensa eterna. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano, como ya había comentado hace unos momentos. Dios guarda una recompensa especial para sus siervos fieles. La parábola de los talentos en Mateo 25:21 es muy clara. Al siervo fiel, su Señor le dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La fidelidad en lo pequeño aquí en la tierra, como enseñar en la escuela dominical, visitar a un enfermo o ayudar en la limpieza del templo, tiene una recompensa eterna y desproporcionada. Desproporcionada porque en el versículo que les acabo de mencionar, él dice que si somos fieles en lo pequeño, nos recompensará en desmedida. Entonces esto es proporcional. En Filipenses 4:17, Pablo agradece la ofrenda de los filipenses, pero aclara: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Cada acto de servicio, cada ofrenda dada con amor, cada hora invertida en el reino, es como una inversión celestial que se acumula en nuestra cuenta eterna, produciendo un fruto que perdura para siempre. Otra bendición que podemos encontrar son las bendiciones de crecimiento y purificación. Dios usa el servicio como un taller para moldear nuestro carácter y hacernos más como Cristo. Al ser siervos, desarrollamos la mente de Cristo, quien se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. El servicio humilde quita nuestro orgullo, nos enseña paciencia y nos hace depender de Dios. Es el campo de la mies donde nuestra fe se fortalece y nuestro amor se purifica. Moisés empezó como un príncipe impaciente que mató a un egipcio con sus propias manos. Tras 40 años en el desierto sirviendo como un pastor, Dios moldeó su carácter hasta convertirlo en el hombre más manso sobre la tierra. Eso lo podemos ver en Números 12. De ser impaciente, llegó a ser el hombre más manso sobre la tierra. Fue el siervo humilde y escondido lo que lo preparó para liderar a una nación. ¿Qué otra bendición podemos encontrar? La bendición de ser un canal de bendición para otros. Cuando servimos, nos convertimos en las manos y los pies de Jesús para un mundo que lo necesite. La bendición que fluye de Dios pasa a través de nosotros para tocar a otros.
Primera de Pedro 4, del 10 al 11, nos insta a servir como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué significa esto? Que cuando servimos no damos solo nuestro esfuerzo, sino que somos canales de la misma gracia misma de Dios para la persona a quien estamos ayudando. Como ya vimos anteriormente en Hechos 9, del 36 al 41, Tabita era una discípula llena de buenas obras y limosnas. Su servicio de coser túnicas para las viudas no era solo una labor social, era un ministerio tan poderoso que cuando murió, Dios obró a través de Pedro para devolverle la vida, porque su servicio era un gran canal de bendición para la comunidad, tanto que hasta la muerte fue revertida. Como conclusión, hermanos, y creo que todos deberíamos preguntarnos regularmente: ¿qué dones he recibido para servir? ¿A qué necesidades estoy llamado a responder? ¿Cómo puedo ser más fiel en mi servicio actual? ¿O estoy sirviendo por obligación, por amor? El servicio no es para unos pocos supercreyentes, es el llamado universal para todos los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Hermanos, no seamos creyentes de fines de semana, no seamos de aquellos que buscan qué recibir, sino seamos de los que buscan qué dar. Dice la palabra: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Oremos, sí, pero actuemos también. Pongamos a Dios como prioridad real, no solo de palabra. Que en la historia de esta iglesia no digan que queremos una iglesia llena de creyentes, sino llena de siervos. Que se diga de nosotros lo que Dios dijo de David en Hechos 16:36. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió. Que sirvamos a nuestra generación según la voluntad de Dios. Y hace unos momentos recordaba un predicador evangelista británico, se llama J. Young, que hacía una comparación en la vida del cristiano como si fuera un vehículo, si estuviéramos en nuestro coche. Y él preguntaba, o decía: imagínense que su vida o nuestra vida como cristianos es un coche, y que Jesús va dentro del coche. Dice: ¿dónde lo pondrían? Es de que cuando llegamos a la iglesia los domingos nos bajamos del coche, abrimos la cajuela, sacamos a Jesús, se acaba el culto, regresamos a Jesús a la cajuela y nos vamos. Y después decía: o seremos de los que dicen: no, él va como pasajero, ¿no? Decía: o serán de los que lo ponen como copiloto. Y dice este predicador, dice: creo que ya saben a dónde voy, ¿no? La mayoría nos gustaría decir, o pensamos que él va en el asiento del conductor. Y después dice este predicador, dice: eso está excelente, eso es lo que deberíamos hacer, que estuviera en el asiento del conductor. Pero ¿y nosotros? Nosotros somos de esos pasajeros conductores, que si va avanzando Jesús y dice: voy a agarrar el camino del perdón, y nosotros: ¿por qué? ¿Por qué vas para allá? ¿No? Y Jesús sigue avanzando y dice: bueno, vamos por el camino del arrepentimiento. No, o de la generosidad. No, yo no quiero ser generoso. Entonces hay que ver dónde ponemos a Jesús y si realmente lo dejamos manejar el vehículo. Oremos en nuestro deseo. Padre bendito, gracias, Señor, te damos por la oportunidad de reunirnos, Señor, de poder encontrar en tu palabra, Señor, numerosos ejemplos que nos sirven de manera práctica para nuestras vidas, Señor. Permite que podamos ser los siervos que tú esperas de nosotros, Señor. Fortalece nuestra fe. Sabemos que tú nos puedes capacitar, Señor, que tú nos puedes dar la indicación y la guía que necesitamos para poder hacer tu voluntad, Padre. Te rogamos que nos sigas cuidando y bendiciendo. Hágase tu voluntad en Cristo Jesús.